Hola, hola, ¿cómo va el verano? ¿Bien, mal, regular, tibio? Y sí, cortes de luz. Usted sabe cómo es el verano en la Argentina y lo tiene que disfrutar o padecer, depende de lo que quiera hacer. Hablando de padecimiento, hay un hospital en la ciudad de Buenos Aires llamado Udaondo, está en la calle Caseros y Vélez Arfield, por allí. Un hospital muy importante que tiene la visita no solamente de los argentinos, sino también de gente de países limítrofes que lo eligen precisamente por las prestaciones que este hospital da. Hoy invité para hablar de lo que ocurre a nivel salud, en oncología concretamente, al jefe del servicio de oncología del Hospital Udaondo, el doctor Enrique Roca. Después de los títulos, bienvenido. Buen verano para todos. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. Tema difícil, el tema de la salud, ¿no? Y más en su caso donde usted trata temas que son tan crueles en algún punto, ¿no? Sí, son enfermedades complejas. Digamos, uno puede encararlas desde el aspecto de la prevención y entonces esa crueldad no existiría, digamos. Uno encuentra enfermedades más tempranamente y por lo tanto con mejor pronóstico. Estamos hablando de la oncología. Yo, teniendo en cuenta que padecí muy cerca de mi familia la palabra, trato de no utilizar, estamos hablando de cáncer concretamente, ¿no? Pero cuando usted habla de prevención, digo, ¿cómo responde cuando una persona, estuvimos compartiendo una mesa hace 2 meses y de repente apareció un caso de páncreas? ¿Qué tendría que haber hecho o qué podría haber hecho? Sí, la endoscopía, la colonoscopía, pero además hay otros seguramente sistemas, ¿no es cierto?, de prevención. Sí, los tumores de páncreas no son los más prevenibles, digamos. Hay un pequeño porcentaje que depende de una historia familiar y ahí se puede intentar... Colon, por ejemplo. No. En páncreas mismo, Ajá. Un pequeño porcentaje depende de una historia familiar y uno puede intentar hacer algún tipo de prevención. La mayor parte de los tumores de páncreas no son fáciles de prevenir y son enfermedades difíciles de manejar. Ahora, pregunto, un papá que tuvo una enfermedad de páncreas, ¿qué hijo se le va a ocurrir una vez que pasó un momento tan difícil con su padre ir a ver a un oncólogo y decirle, ¿me puede hacer estudios que se conozcan a ver si yo puedo tener un cáncer de páncreas? Para sospechar una enfermedad familiar hace falta más de un padre con cáncer de páncreas, hace falta más datos de la historia familiar que justifiquen ese estudio, esa prevención. La verdad, ante un caso familiar donde hay varios miembros de la familia afectados, se justificaría una consulta especializada en centros que tienen casuística y que tienen experiencia. Entiendo. Cuando uno habla de un oncólogo, ¿cómo se dice? Gástrico. Que se dedica a tumores digestivos. Que se dedica a tumores digestivos. Hablamos de colon, eso es suyo. Hablamos de páncreas, hablamos de estómago, hablamos de esófago. ¿Qué más? Y hablamos de hígado, vía biliar, vesícula. Y hablamos de otras enfermedades. No escucho como habitualmente vesícula. No, pero Argentina, en el noroeste, por ejemplo, y el área que limita la cordillera, en las zonas próximas a las montañas, hay mayor incidencia de cáncer de vesícula. ¿Por qué cree que hay? Bueno, todavía no lo sabemos. Hay muchos estudios en marcha, pero hay probablemente influencia del medio ambiente y cierta influencia de la genética que explica que determinadas poblaciones sean más susceptibles a tumores de vesícula. Y Argentina tiene una incidencia relativamente alta en esas localizaciones
Y estamos en una deuda, porque dada esa alta incidencia, nuestros países, Argentina, Chile, Bolivia, deberían liderar la investigación en el mundo en esas áreas. Estamos haciendo ¿Por qué? esfuerzos. Porque estamos ahí. Porque tenemos esa patología, claro, mientras que otros países desarrollados no la tienen. Ajá. Entonces, es una obligación, yo diría, estudiar epidemiológicamente, molecularmente, en cuanto a respuesta terapéutica a esos pacientes. Yo digo, el colon, bueno, no sé, cuando ustedes hacen un estudio de colonoscopía, uno ve un gran porcentaje, ¿no es cierto?, del aparato digestivo, y lo que no se puede lograr con eso se hace con un estudio de endoscopía, ¿no es cierto? ¿Eso es necesario a partir de qué edad, por ejemplo, en el caso de los hombres, en el caso de las mujeres? Donde está muy clara la prevención, porque se ha investigado y se ha reunido mucha experiencia, es en cáncer de colon, en cáncer colorectal en realidad. El recto es la última porción del intestino grueso y todo el resto del colon son, digamos, estudiables para hacer prevención. ¿Por qué? Porque si uno detecta pequeñas formaciones benignas que son los pólipos, uno reseca ese pólipo y el paciente no desarrolla un tumor. ¿Lo hace en el mismo momento, perdón, doctor Roca, lo hace en el mismo momento en que está haciendo el estudio? En general sí, se aconseja. O sea, ¿qué es un catéter? ¿Qué es lo que ingresa, en este caso, el endoscopista? Ingresa un colonoscopio que es cada vez más finito y en una de las vías... Eso se hace con una sedación. Se hace con sedación. O sea, el paciente está dormido. Sí, una sedación muy cortita. Y, digamos, se hace una revisión del colon y después si hay algún pólipo, ¿Y hasta dónde llega? se saca. ¿Hasta dónde llega? Se llega hasta el extremo derecho, que es el ciego. Ajá. Ajá. Y usted entra con esa sonda y si encuentra un pólipo, ¿qué hace? Porque tiene una camarita eso. Claro, tiene una amplificación que permite que el endoscopista, el gastroenterólogo especializado en endoscopía digestiva... ¿Es una especialidad? Es una especialidad. Hay que entrenarse para poder hacer colonoscopías y para hacerlas bien y para cumplir con todas las reglas. Hay cada vez más criterios y guías internacionales para garantizar colonoscopías de calidad. Una maravilla, ¿no? Porque él lo ve en la pantalla, lo ve en una pantalla, ¿no es cierto? Entonces va viendo cómo va avanzando la camarita, ¿no es cierto? Y encuentra el pólipo. ¿Qué hace? Y la obligación es, si es factible sacarlo sin riesgo para el paciente, hay que sacarlo, eso no se siente. Eso es una extracción de un material que después hay que analizar. ¿Pero qué tiene el endoscopio? ¿Tiene unas pincitas? ¿Cómo hace? Tiene, tiene pinzas o tiene una especie de asa que toma el pólipo y lo corta. Y no se cae, lo trae. Y en general lo trae. En general. No, porque puede existir la pérdida del material, eso ocurre, pero es infrecuente. Lo trae y lo analiza. Lo analiza el patólogo, y el patólogo es el que nos da los datos más claros sobre cuál es el pronóstico de ese pólipo, y por lo tanto uno deduce de eso qué conducta debe tomar con el paciente, cada cuánto hay que seguirlo. Bien, ahí quería llegar porque en más de una oportunidad, y el doctor Roca lo sabe, a pesar de que no es endoscopista, ¿no es cierto?, en este caso, pero conoce el tema, ahí te dicen o 4 años o el año que viene, ¿no es cierto? Sí. Eso varía de acuerdo a lo que ustedes hayan detectado. 4 años está todo perfecto. 4, 5, 10 años, eso es variable. ¿Cuánto tarda en un pólipo? Usted habla de los pólipos, ¿no?, que es una malformación, de transformarse de buena en mala. En general tardan años, muchos años. Lo que ocurre es que en determinadas enfermedades, que a priori no conocemos cuando nos enfrentamos con el paciente, los pólipos pueden tener un crecimiento más rápido. Hay determinados cuadros hereditarios donde los pólipos crecen más rápido y pueden malignizarse más rápido, aunque los tumores no impliquen peor pronóstico alejado. Pero en determinados cuadros o síndromes hereditarios, nosotros tenemos la obligación de hacer colonoscopías más seguidas. Por eso digo, uno debe, depende. Claro, uno Depende debe del tener en paciente. cuenta el tipo de pólipo que se sacó y el tipo de paciente en el que está ese pólipo actuando. Dentro de las afecciones en cualquier órgano del aparato digestivo, ¿cuáles son las más, hablo de estadísticas, ¿no es cierto?, las más con más posibilidades y las que tienen menos posibilidades? No, se ha avanzado muchísimo en oncología digestiva. La interpretación actual de muchas de las enfermedades se está haciendo paso a paso gracias a la biología molecular y uno puede ir deduciendo factores que predicen la evolución de la enfermedad o que pueden pronosticar cómo se va a comportar y que pueden también predecir cómo va a responder a un determinado tratamiento. Estamos empezando a ver eso, pero la verdad que el crecimiento de los últimos años es impresionante, aún para nosotros que estamos todo el día leyendo y asistiendo a ese crecimiento, es impresionante. Digo porque hay gente que dice, hígado, no, chao. Páncreas, no, chao. Lo que pasa es que, sinceramente, son tumores delicados y son enfermedades complejas, pero entre dos pacientes iguales, muchas veces la conducta es totalmente distinta y todavía hoy no sabemos predecir bien
qué enfermedad se va a comportar más o menos agresivamente. Estamos investigando eso, estamos avanzando en ese punto. ¿En cuánto influye la cirugía, a favor digo, ¿no es cierto?, en caso que se pueda, porque supongo que hay tumores que no se pueden, no son quirúrgicos. La cirugía es el estándar curativo en la mayor parte de los tumores digestivos. Es decir, lo ideal muchas veces es llegar a esa cirugía. Cuando son pólipos o cuando son lesiones